El caso de los hermanos Menéndez, que cautivó al público a principios de los años 90, sigue siendo objeto de fascinación y debate en la actualidad, especialmente en un momento decisivo en el que el fiscal George Gascon tiene la facultad de reabrir y reexaminar el caso, una posibilidad que podría redefinir el futuro de Lyle y Eric Menéndez. Acompáñame a recorrer esta historia, que a 35 años de los hechos vuelve a ocupar titulares con fuerza. A continuación repasaremos de manera resumida los hechos que marcaron este caso. Comenzamos. El 20 de agosto de 1989, el matrimonio de José Menéndez y su esposa Kitty fue encontrado sin vida en su mansión de Beverly Hills, en California. Sus hijos, Lyle y Eric Menéndez, llamaron a la policía cuando llegaron a casa y se encontraron con la escena de sus padres sin vida a causa de múltiples disparos. En ese momento, cuando la policía llegó a la casa, los hermanos apuntaron a que podía haber sido un ajuste de cuentas por parte de personas con las que su padre tenía relación dentro de la industria musical, ya que José Menéndez era un gran empresario del sector del entretenimiento. Representaba grupos musicales juveniles tales como Menudo, que más adelante tendrá mucha relevancia en los acontecimientos que se están dando hoy en día. Los investigadores no encontraron pruebas ni huellas en la escena del crimen, que era tan dantesca y sangrienta que les hacía pensar que lo había cometido un grupo organizado. Incluso pensaron que podía haber sido la mafia. Este camino no daba frutos. Los hermanos rápidamente empezaron a gastar el dinero de sus padres en coches, relojes, estancias de lujo. Incluso Lyle compró un negocio en Princeton y Eric contrató un entrenador personal al que pagaba $50,000 para jugar al tenis de manera profesional. La policía no lograba conectar las piezas. Ninguna pista los llevaba a un camino fiable ni les permitía seguir un rastro sólido. Hasta que a la policía llegó el testimonio de la amante del psicólogo de Eric, el Dr. Jerome Osiel, y desveló que el menor de los hermanos le confesó al psicólogo que ellos habían cometido el crimen de sus padres. Así es como la policía detuvo a Lyle Menéndez en marzo de 1990. Eric estaba en Israel jugando al tenis y fue detenido cuando aterrizó en suelo estadounidense. Los hechos de aquella noche del 20 de agosto de 1989 fueron los siguientes. Los hermanos dispararon repetidamente a sus padres con escopetas que habían comprado 2 días antes. Al acabar con la vida de José y Kitty, recogieron los casquillos de bala que podían tener sus huellas y se deshicieron de las armas, casquillos y su ropa ensangrentada en un acantilado de Mulholland Drive, en Los Ángeles, California. Acudieron a varios locales de la ciudad para crear una coartada y cuando llegaron a casa hicieron la llamada a la policía, donde se les podía oír francamente afectados. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Yes, man, too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot? You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go.
Durante el primer juicio, en 1993, argumentaron que habían actuado en defensa propia, alegando que habían sufrido años de abuso físico, emocional e íntimo por parte de su padre, y que su madre había sido cómplice al saber lo que el padre les hacía y no protegerlos. Los hermanos declararon y fueron muy convincentes con su exposición sobre el maltrato recibido por José. En este primer juicio, el jurado fue incapaz de ponerse de acuerdo, lo que lo llevó a un juicio indeciso y no llegaron a un veredicto. Se estableció que se haría otro juicio en 1995. El juicio generó un enorme interés mediático debido a la riqueza de la familia, la brutalidad del crimen, las impactantes acusaciones de abuso y las preguntas sobre si estos abusos podían justificar el homicidio. El juicio fue íntegramente retransmitido por la televisión y seguido por millones de personas. La otra corriente de opinión de este caso era que el tema de los abusos solo era una estrategia de la defensa, ya que los chicos nunca antes habían mencionado este maltrato a nadie, poniendo por ejemplo al propio psicólogo que declaró que en todas las sesiones con Eric jamás le dijo nada de este comportamiento del padre, ni siquiera cuando confesó el crimen. El segundo juicio de los hermanos Menéndez comenzó en octubre de 1995 y fue muy diferente del primero. Lyle no subió a declarar sobre los abusos que había sufrido por parte de su padre, ya que entre un juicio y otro, una periodista que se había ganado la confianza del mayor de los hermanos aportó una grabación donde se le oía decir a Lyle que esta vez tenía que ser un poco más convincente para que todos los miembros del jurado les creyeran. Que podía serlo, ya que lo había sido antes, dando a entender que podía engañar y ser creído con facilidad, como lo fue en la llamada de teléfono a la policía, la noche del crimen. Eso no dejaba en muy buen lugar a Lyle, y su defensa prefirió no hacerlo subir a declarar para evitar esta grabación. A diferencia del primer juicio, este tuvo muchas más restricciones, ya que el juez Stanley Weisberg limitó la cobertura mediática y no fue retransmitido. Esta vez los jurados no tuvieron acceso al argumento de la defensa sobre la como explicación para el estado mental de los hermanos en el momento del crimen. El enfoque principal de la fiscalía fue demostrar que los homicidios de José y Kitty Menéndez fueron motivados por la avaricia y el deseo de los hermanos de acceder a la fortuna familiar. Presentaron pruebas de los gastos lujosos que Lyle y Eric realizaron después de los homicidios, lo que según los fiscales indicaba un motivo financiero para cometer el crimen. En marzo de 1996, el jurado declaró a Lyle y Eric Menéndez culpables del homicidio en primer grado y de conspiración para cometer homicidio. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que puso fin al caso judicial, pero no a la controversia pública en torno a sus motivos y el papel del presunto en los crímenes. A Lyle y Eric no les permitieron estar juntos en la prisión y los separaron, hasta el año 2018, 22 años después que los juntaron en la cárcel de San Diego. En estas más de 3 décadas que llevan en prisión, ambos se casaron y trabajan en sus respectivas áreas dentro de prisión. Lyle estudió y completó una carrera universitaria y están desarrollando el proyecto de Green Space, que consiste en incluir espacios verdes en las prisiones para favorecer la estancia y la rehabilitación del reo. En el 2023, un componente del grupo Menudo que representaba a José Menéndez, Roy Rosello, dio un paso al frente para decir que él también había sufrido abusos por parte del padre de Lyle y Eric, cuando era un menor de 16 años y formaba parte del grupo musical. Esto sucedió en la casa familiar de José Menéndez, después de que le diera una bebida que lo dejó mareado. Otra prueba que se encontró fue una carta escrita en 1988 por Eric Menéndez de puño y letra, 8 meses antes de los crímenes, donde describía que vivía con miedo por lo que su padre le hacía. Esta carta se encontró en la casa de su primo Andy Cano, que fue testigo en el juicio de los hermanos. Esa carta se encontró cuando Andy Cano falleció. Con esto, el abogado de los hermanos, Mark Giragos, presentó un habeas corpus en el año 2023 para que se les concediera hacer otro juicio al tener pruebas nuevas sobre el caso y así pedir la libertad.
Esto fue mucho antes de que se estrenara el documental en la plataforma Netflix, en septiembre de 2024, y es que los acontecimientos que se están dando ahora mismo no tienen nada que ver con dicho documental, es un trabajo anterior de los abogados y de la familia de los hermanos. El 17 de octubre de este año, del 2024, la familia de Lyle y Eric Menéndez concedieron una rueda de prensa para pedir su libertad. Rueda de prensa donde se leyó una carta de la hermana de José Menéndez, donde se pedía la libertad para sus sobrinos, por ser ya hombres rehabilitados y haber cumplido ya con una condena más que larga. La hermana de Kitty también habló y pidió la excarcelación de sus sobrinos, ya que decía que su madre, seguro que después de 3 décadas en prisión, les había perdonado. Al tomar la palabra el abogado volvió a reseñar las nuevas pruebas con las que cuentan para demostrar que Lyle y Eric eran niños abusados y eso hizo que tomaran una mala decisión que han pagado con 34 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional y aún así, sin tener esperanza de recobrar su libertad. En la prisión, estos dos jóvenes cuando entraron se han convertido en hombres totalmente rehabilitados que ayudan a otros presos y trabajan en la prisión. Se han convertido en mejores personas y no representan un peligro para la sociedad. Pero sin duda lo que causa más asombro son las palabras del propio fiscal George Gascon. El 24 de octubre de 2024, en una rueda de prensa en Los Ángeles, George Gascon confirmó que presentará la petición de revisión de condena para los hermanos por su rehabilitación después de 34 años en prisión, que los respalda con informes muy positivos de los funcionarios de prisiones que elogian a los hermanos por lo siguiente: como auxiliares de cuidados paliativos para ayudar a reclusos enfermos, por dirigir reuniones de alcohólicos anónimos y grupos de meditación para reclusos, y por completar cursos universitarios. Una de las cartas de un funcionario decía literalmente: es extremadamente raro encontrar a alguien que, a pesar de enfrentarse a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, se haya dedicado al crecimiento personal, a la mejora de sus compañeros y a la estabilidad general del entorno penitenciario. En esta rueda de prensa, el fiscal también hizo hincapié a que nada justifica el crimen que cometieron. Aun siendo niños, eso no los exculpa de lo que hicieron, no los convierte en inocentes, pero los casi 35 años en prisión sin esperanza de libertad, en los que ellos han hecho el bien para otros internos, para la comunidad penitenciaria y su propio crecimiento personal, sí les convierte en candidatos a que su condena sea revisada para una libertad condicional, ya que demuestra que están rehabilitados y no son un peligro para la sociedad. Sin duda, esas palabras de la Fiscalía son una baza muy pesada para la consideración del juez a ser debatida la sentencia de Lyle y Eric por la Junta de Valoración de Sentencias. Esto todavía no es una victoria para los hermanos Menéndez, todavía no hay una decisión tomada sobre su libertad, pero sí es un paso extraordinario en su situación y también en el sistema penitenciario de California y Estados Unidos. Con estas pruebas y con los informes positivos de los funcionarios de la cárcel, el fiscal George Gascon pedirá en firme la libertad para los hermanos Menéndez bajo la ley de resentenciar que aplica en California. Y hasta aquí el caso de los hermanos Menéndez y su actualización a día de hoy y los siguientes pasos que dará el fiscal George Gascon para pedir la libertad de Lyle y Eric. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se merecen la libertad? ¿Creéis que son hombres ya rehabilitados? Me encantará leeros y si os ha gustado, por favor, dejar un like y suscribiros a este canal. Hasta la próxima y recordad que la realidad siempre supera a la ficción.